Yo nací en la Sierra Norte de Puebla, en un pueblo que está pegado a la carretera que va para Cuetzalán, pero nos mudamos a la capital cuando yo tenía como 12 años, porque mis papás querían que estudiáramos allá. Mi vida ha sido normal. Soy contadora, trabajo en un despacho cerca de la Avenida Juárez, tengo mi rutina, mi tráfico, mis reportes del SAT, lo de siempre. Nada emocionante. Lo único que me mantenía atada al pueblo era la casa de mi abuela materna, doña Remedios. Ella se quedó allá sola cuando mi abuelo murió, y aunque íbamos a verla en Navidad o en vacaciones, la casa se fue sintiendo cada vez más grande y más vieja para ella solita. Cuando mi abuela falleció, la casa quedó cerrada casi 3 años. Nadie quería ir a meterse allá para arreglar el desastre de papeles, muebles viejos, ropa apolillada y todo eso. Al final, como yo era la que tenía más tiempo libre según mis tíos, me tocó ir. La idea era limpiar, tirar lo que no sirviera, pintar un poco y ponerla en venta. Me pedí 2 semanas en el despacho, agarré mi coche y me subí a la sierra. Llegué un martes por la tarde. El clima allá arriba es engañoso. Tú sabes, sale el sol un rato y a la media hora baja la niebla esa espesa que no te deja ver ni la nariz. Y empieza el frío húmedo que se te mete hasta los huesos. La casa de mi abuela está, o estaba, en una orilla del pueblo, donde termina el empedrado y empieza la terracería que sube al monte. No hay muchas casas cerca, solo la de los vecinos, los Espinosa, pero están como a 100 metros, cruzando una barranca chiquita. Los primeros 3 días fueron puro fregar pisos y sacar polvo. Estaba yo sola. De día ponía la radio a todo volumen para no sentir tanto el silencio, porque el silencio de la sierra no es como el de la ciudad. En la ciudad siempre hay un zumbido de fondo, carros, sirenas, algo. Allá no. Allá el silencio pesa, zumba en los oídos. Y de noche es peor. Desde chica, mi abuela Remedios siempre fue muy especial con sus cosas. No era curandera ni nada de eso. Era una señora católica de ir a misa los domingos y rezar el rosario a las 6 de la tarde, pero tenía esas creencias que tiene la gente de antes, la gente de campo. Siempre nos decía, si escuchan un chiflido en el monte, no contesten. O ponía las tijeras abiertas en forma de cruz debajo del colchón cuando nacía un bebé. Cosas así. Pero lo que más me marcó, y de lo que me acordé estando ahí sola, era su miedo a las lechuzas. No a los tecolotes chiquitos, esos le daban igual. Eran las lechuzas grandes, esas blancas, las que vuelan sin hacer ruido. Me acuerdo clarito, yo tendría como 7 años. Estábamos sentadas en el patio desgranando maíz, y ella se puso muy seria porque escuchó algo en el árbol de aguacate. Me agarró del brazo, fuerte, me dolió y todo, y me dijo, mija, nunca mires a la lechuza a los ojos. Si ves una, te metes a la casa y te pones a rezar las 12 verdades, pero no la mires, porque esas no son pájaros. Yo me reí, niña al fin, y le pregunté qué eran. Ella bajó la voz, miró para todos lados como si alguien nos escuchara y me dijo, son brujas. Son las mujeres que le deben al diablo y andan buscando a quién llevarse o a quién chuparle la vida. Yo crecí, me hice adulta, fui a la universidad y obviamente todas esas cosas me parecían cuentos de viejitas para que los niños no anduvieran en la calle de noche. Supersticiones de pueblo. Bueno, volviendo a mi viaje, era la 4ª noche. Ya había limpiado la planta baja y estaba durmiendo en el cuarto que era de mis papás cuando íbamos de visita. Esa noche estaba haciendo un frío del demonio. Me preparé un café y me senté en la salita a ver el celular, que agarraba señal a duras penas. Eran como las 11 de la noche. Todo estaba cerrado, trancado con los pasadores viejos de fierro que tenía mi abuela. De repente, escuché un golpe seco en el techo. No fue como cuando cae una rama o camina un gato. Fue un golpe pesado,
como si alguien hubiera dejado caer un bulto de cemento sobre las láminas del cuarto de lavado que está pegado a la cocina. Me quedé quieta. Mi primera reacción fue pensar en ladrones. Aunque el pueblo es tranquilo, una casa sola con un coche con placas de la ciudad afuera siempre llama la atención. Apagué la luz de la sala para que no me vieran de afuera y me quedé escuchando. Silencio total. Luego, el sonido de unas garras rasguñando la lámina. Ris-ras, ris-ras. Pero no eran pasitos rápidos de tlacuache o de gato. Eran pasos lentos, pesados. Se oía cómo la lámina crujía bajo el peso. Croc, croc. Me fui de puntitas a la cocina. Mi corazón iba a 1000. Agarré un cuchillo de la barra, nomás por sentir que tenía algo. Aunque ¿qué iba a hacer yo contra un ladrón con un cuchillo cebollero? Me pegué a la ventanita que da al patio de atrás. Esa ventana tenía una cortinita de tela a cuadros que mi abuela había cosido hacía 20 años. La levanté un poquito, milímetros apenas, para asomarme. La luz de la luna estaba fuerte esa noche. Había poca niebla. Y ahí la vi. No estaba en el techo del lavadero. Había bajado y estaba posada sobre el muro de piedra que divide el terreno. Era una lechuza, pero no era normal. Te lo juro por mi vida que no era normal. Primero, el tamaño. Era inmensa. Si se paraba un niño de 5 años al lado, el animal este era más alto. Tenía el plumaje blanco pero sucio, como manchado de tierra o de tizne, un blanco percudido. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia el monte. Yo solté el aire, aliviada de que fuera un animal y no un ratero. «Ay, qué estúpida eres», me dije a mí misma. Bajé el cuchillo. En eso, el animal giró la cabeza. Tú sabes que los búhos giran la cabeza casi por completo, ¿no? Bueno, esta cosa giró la cabeza 180 grados y se me quedó viendo directo a la ventana. Directo a la rendija por donde yo estaba espiando. Sentí un frío que me bajó desde la nuca hasta los talones. Sus ojos. Se supone que los ojos de los animales nocturnos reflejan la luz. Brillan como canicas. Estos no brillaban. Eran oscuros, profundos, y tenían... no sé cómo explicarlo sin sonar loca. Tenían expresión. Me estaba mirando con odio, con una inteligencia que no tiene un pájaro. Y lo peor, parpadeaba. Los búhos parpadean, sí, pero este parpadeaba despacio, pesado, como una persona cansada. Me eché para atrás y solté la cortina. Me fui corriendo al cuarto. Me encerré y me tapé hasta la cabeza como si tuviera 5 años. No dormí nada. Me pasé la noche escuchando. A veces me parecía oír un aleteo cerca de la ventana de mi cuarto, o un ruidito como de alguien chasqueando la lengua. Tsk, tsk, tsk. Al día siguiente, con la luz del sol, todo se veía menos feo. Salí al patio a ver el muro. Ahí estaban las marcas. No eran rasguños de ave normales. Eran profundos en el adobe, como si hubieran raspado con cinceles. Y había un olor a amoníaco, a orines viejos, muy fuerte justo en esa zona. Traté de no pensar en eso y seguí trabajando. Fui al pueblo a comprar comida. Saludé a un par de señoras que conocían a mi abuela. Todo normal. Nadie me dijo nada raro. Regresé a la casa y seguí empacando cosas. Encontré una caja con fotos viejas y me puse a verlas. Salió una foto de mi abuela Remedios en una fiesta patronal, joven, con sus trenzas largas. Me dio nostalgia. Me acordé de su voz diciéndome: «No la mires, mija». Esa noche decidí que no me iba a dejar asustar. Dejé la luz del patio encendida. Si viene el bicho ese, que le moleste la luz, pensé. Dieron las 12. Yo estaba en la cama leyendo, pero con la oreja parada. Y otra vez, el golpe. Esta vez no fue en el lavadero, fue en la ventana de mi cuarto. Un golpe seco contra el vidrio. Toc, como si alguien tocara con los nudillos. Se me heló la sangre. Me quedé petrificada.
Toc, toc. ¿Quién es? Pregunté con la voz temblando. Qué estúpida preguntarle a la ventana. Nadie contestó, pero escuché una risa. No era el sonido de un animal, no era un ulular, era una risa de mujer, bajita, burlona, ronca. Ye. Estaba pegada al vidrio. Me levanté. No sé de dónde saqué fuerzas. Tal vez del coraje de sentirme acorralada en mi propia casa. Agarré una linterna potente que tenía mi papá en el coche y me acerqué a la ventana. La cortina estaba cerrada. ¡Lárgate!, grité. «No te quiero aquí. Lárgate, animal del demonio». Silencio. Luego, una voz. No una voz clara, sino un sonido gutural que intentaba imitar palabras, como un loro, pero mucho más grave y distorsionado. «Remedios», dijo el nombre de mi abuela, o al menos intentó decirlo. Sonó arrastrado, chicloso. Ahí sí sentí que me iba a desmayar. Mis manos temblaban tanto que se me cayó la linterna al suelo y se prendió con el golpe. El haz de luz dio contra la cortina y vi la sombra. Había algo parado en el alféizar de la ventana, del otro lado. La sombra que proyectaba no era de un pájaro. Parecía un niño encogido o una monja con hábito, algo con hombros. Me acordé de lo que decía mi abuela. Maldícelas. Si las insultas, se van, porque no aguantan la grosería en tierra bendita. Empecé a gritar todas las groserías que me sabía. «Hija de tu puta madre, lárgate de aquí, vieja bruja, asquerosa, vete al infierno». Grité hasta que me dolió la garganta. Grité llorando. Y entonces hice lo que mi abuela me prohibió. Abrí la cortina de golpe y le eché la luz en la cara. Estaba ahí, pegada al vidrio. Era la lechuza, pero de cerca era espantosa. El pico no era ganchudo, era más plano, casi como una nariz humana deforme y negra. Y los ojos, Dios mío, tenían pestañas, unas pestañas largas, tiesas y sucias. Y la pupila no era redonda, era un punto negro diminuto rodeado de un iris color café claro, inyectado en sangre. Me reconoció, te juro que me reconoció. Entornó los ojos como cuando alguien te mira con desprecio. No sé qué me pasó. El miedo se convirtió en una furia ciega. Había una botella de alcohol de caña en el buró que usaba para limpiar unos vidrios. La agarré y se la aventé con todas mis fuerzas al vidrio. El vidrio no se rompió del todo, pero se estrelló fuerte justo donde estaba el bicho. La lechuza soltó un alarido, no un graznido, un grito de mujer, un ay desgarrador, agudo, humano. Aleteó torpemente, golpeándose contra el marco, y salió volando hacia la oscuridad del monte, dejando unas plumas grises pegadas en la reja. Me pasé el resto de la noche sentada en el rincón, con el cuchillo en una mano y el celular en la otra, rezando lo que me sabía, aunque hacía años que no rezaba. Amaneció. Nunca me había dado tanto gusto ver el sol. Tenía que irme. Ya no me importaba la casa, ni la venta, ni nada. Quería largarme a Puebla. Empecé a meter todo a la cajuela del coche a lo loco. Ropa sucia, papeles, todo revuelto. Tenía sed, mucha sed. Me di cuenta de que no tenía agua embotellada. Me la había acabado en la noche. La tienda de Doña Chayo estaba a 2 cuadras. Me dije, vas, compras agua y te largas. Fui caminando rápido, mirando para todos lados, con las ojeras hasta el suelo. El pueblo estaba despertando, la gente barría sus banquetas. Llegué a la tienda. Doña Chayo no estaba. Atendí a una muchacha que no conocía. Pedí 2 botellas de agua. Mientras me cobraba, entró alguien. Se hizo un silencio incómodo en la tienda. Era una anciana, muy bajita, con un rebozo negro que le tapaba casi toda la cabeza y la espalda. Caminaba despacio, arrastrando los pies con guaraches de plástico. Yo me hice a un lado para dejarla pasar. La señora se acercó al mostrador y pidió, con una voz rasposa que me hizo vibrar el tímpano,
Véndeme alcohol y algodón, niña. La voz. Era la misma tonalidad, el mismo timbre ronco que escuché en mi ventana. Me quedé helada. La señora se giró despacio hacia mí. Yo no quería verla, pero no podía moverme. El rebozo se le resbaló un poco. Tenía la cara destrozada. El lado izquierdo de su rostro estaba inflamado, morado, casi negro. El ojo lo tenía cerrado por la hinchazón, y en la frente, justo arriba de la ceja, tenía un corte feo, abierto, con sangre seca y vidrios molidos incrustados en la piel, como si se hubiera golpeado de cara contra algo muy duro, o como si le hubieran aventado una botella a través de una ventana. Levantó la vista con el ojo que tenía bueno. Era color café claro, inyectado en sangre, con esas pestañas tiesas. Me miró fijamente y sonrió. Le faltaban dientes y las encías eran pálidas. ¿Ya se va, mija?, me preguntó. Su tono era burlón, cínico. ¿Tan pronto? Remedios se ponía triste cuando la dejaban sola. No le contesté. Dejé el cambio en el mostrador, agarré mis aguas y salí casi corriendo. Me subí al coche. Me temblaban las piernas tanto que no podía ni pisar el clutch. Arranqué y no paré hasta que llegué a la caseta de la autopista, casi 2 horas después. Venía llorando todo el camino, mirando el retrovisor, sintiendo que algo venía volando atrás del coche. No vendí la casa. Le di las llaves a una prima y le dije que hiciera lo que quisiera con ella, que la malbaratara, que la regalara, no me importa. Yo no vuelvo a poner un pie en ese pueblo. A veces, aquí en la ciudad, cuando trabajo hasta tarde y la oficina se queda sola, escucho ruidos en la ventana. Vivo en un 5º piso, me digo que es el viento. Pero el otro día, limpiando el balcón, encontré una pluma blanca, grande, percudida de tizne, y olía a orines viejos. Esta es mi historia. Bueno, no es historia. Es lo que me pasó cuando regresé al rancho. No tiene nombre ni título, no más es lo que es. La mera verdad es que yo no quería regresar. Uno se va al norte o se va a la capital pensando que ya la hizo, que ya no va a tener que andar tragando tierra, pero la vida da unas vueltas bien feas. Yo estaba en Monterrey, trabajando en una bodega de refacciones allá por Santa Catarina. No me iba mal, sacaba para la renta, para mis cheves los fines de semana, traía mi carrito, un Cavalier viejito, pero jalaba. Pero luego vino el recorte de personal, la cosa se puso dura, y para acabarla de chingar, me peleé con la morra con la que vivía. Total que me vi solo, sin jale y debiendo 2 meses de renta. No me quedó de otra que agarrar mis chivas y regresarme a San Luis, al rancho de mis papás, acá cerca de Villa de Arista, donde no hay nada más que nopaleras y sol. Llegué con la cola entre las patas. Mi jefe, mi papá, no me dijo nada, nomás me vio bajar la maleta y me señaló el cuarto de atrás, el que usaban para guardar maíz y herramientas viejas. Ahí acomódate, me dijo. Mi mamá sí me abrazó y me preparó unos huevos con chorizo, pero yo sentía la vergüenza, ¿me entiendes? Tener 27 años y volver a pedir asilo se siente gacho. Las primeras semanas fueron de puro aburrimiento. Aquí el internet es una basura, agarra cuando quiere y nomás en la esquina del patio, así que me la pasaba ayudándole a mi papá con las vacas, reparando cercas, limpiando el corral. Trabajo físico. Terminaba el día molido, con la espalda hecha pedazos, y me dormía temprano. O eso intentaba. El rancho de mis papás está pegado a un cerro que le dicen el Cerro del Gavilán. No es muy alto, pero está lleno de biznagas y mezquites, y tiene unas peñas arriba que parecen caras si las ves de lejos. La casa está al final del camino. Después de nosotros no hay vecinos, puro monte. Eso siempre me gustó de niño, pero ahora, de grande y acostumbrado al ruido de la ciudad, al tráfico, a las sirenas,
El silencio de aquí me ponía nervioso. Es un silencio pesado, de esos que te zumban en los oídos. Empezó como a la tercera semana de que llegué. Yo tengo la maña de fumar antes de dormir. Sé que hace daño y todo eso, pero es mi vicio. Como a mi mamá no le gusta el olor, me salía al patio de atrás. Me sentaba en una piedra grande que está junto al lavadero y me prendía mi cigarro. Eran como las 11 o 12 de la noche. Todo estaba oscuro. Nomás se veían las estrellas y, a lo lejos, las luces de la carretera 57. Esa noche estaba tranquilo, pensando en qué iba a hacer con mi vida, si me iba a ir de mojado o qué, cuando escuché que alguien chifló. Fue un chiflido bajito, cortito, como cuando le hablas a un perro para que venga sin hacer mucho ruido. No le hice caso. Pensé que era algún pájaro nocturno o el viento que se mete entre las ramas de los mezquites y hace ruidos raros. Seguí fumando. A los 5 minutos, otra vez. Pero esta vez no fue chiflido. Héctor, escuché mi nombre. Clarito. Me quedé helado con el cigarro en la boca. No fue un grito, ni un susurro fantasmal de esos de película. Fue una voz normal, una voz de hombre, seca. Volteé para todos lados. La oscuridad en el monte es cabrona. No ves nada a 2 metros. ¿Papá?, pregunté, pensando que a lo mejor el viejo se había levantado al baño y me vio afuera. Nadie contestó. Me levanté, pisé el cigarro y caminé hacia la puerta de la cocina. Todo estaba cerrado. Entré despacito para no despertar a nadie. Fui al cuarto de mis papás y pegué la oreja a la puerta. Se oían los ronquidos de mi papá, que ronca como tractor desvielado. «Estás loco, Héctor», me dije. «Ya te está afectando la soledad». Me fui a dormir, pero me costó un huevo agarrar el sueño. Al día siguiente no dije nada. Me levanté, me eché mi café y me fui a cortar alfalfa. Todo el día estuve pensando en eso, pero con el sol y el trabajo se te olvidan las cosas. Te sientes valiente. En la noche, la misma rutina. Cenamos, vimos un rato la tele, una novela que le gusta a mi jefa, y cada quien a su cuarto. Esperé a que se durmieran y salí a fumar. Esta vez me llevé el celular y puse música bajita, para no sentirme tan solo. Estaba escuchando unos corridos, distraído, viendo el humo subir. La canción se acabó, y en ese segundito de silencio entre una rola y otra, lo escuché. Héctor, ahora la voz venía del lado del cerro, y no era voz de hombre. Sonaba como mi hermana. Mi hermana Lucía vive en San Luis capital, está casada y casi no viene. Me quité el audífono de golpe. El corazón me empezó a latir bien rápido. Sentía los golpes en el cuello. ¿Lucía?, grité pendejamente, porque sabía que Lucía no estaba ahí. ¿Qué chingados iba a hacer Lucía en el monte a la medianoche? El silencio que siguió fue lo peor. No se oían ni los grillos. Haz de cuenta que alguien le bajó el volumen al mundo. Me quedé parado, mirando hacia la negrura del cerro. Las peñas de arriba se veían apenas como sombras más oscuras contra el cielo. Y entonces, otra vez, «Héctor, ven». Se me erizó la piel. No mames, se me puso chinita. La voz ya no era de mi hermana. Era como la voz de un compa que tenía en la secundaria. El Tuercas, que se mató en una moto hace como 5 años. Era su tono, esa forma medio gangosa que tenía de hablar. Tiré el cigarro y me metí corriendo a la casa. Cerré con doble tranca. Esa noche dormí con la luz prendida. Me valió madre si mi papá me regañaba por el gasto de luz. Pasaron 2 días sin que saliera a fumar. Me aguantaba las ganas. Pero el vicio es canijo y la mente de uno busca explicaciones lógicas. Empecé a pensar que a lo mejor era algún vecino borracho que me quería asustar o algún vagabundo que andaba por el cerro. Hay gente mala que se esconde en el monte. Al tercer día, decidí que no iba a dejar que me espantaran en mi propia casa. Agarré una lámpara de esas de mano, potentes, y un machete que usábamos para desmontar. Salí.
Eran las 12:30. Me senté en la piedra, puse la lámpara y el machete a un lado y prendí el cigarro. Órale, cabrón, a ver si muy, pensé. Estuve esperando. 10 minutos, 20, nada. Me empecé a relajar. Pinche sugestión, pensé. Andas estresado por la falta de lana, eso es todo. Ya me iba a meter cuando escuché que rodó una piedra. Chiquita. Clic, clac, clac. Venía de la falda del cerro, justo donde empieza la subida, a unos 100 metros de la cerca de alambre de púas. Agarré la lámpara y apunté. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminó los troncos retorcidos de los mezquites, las nopaleras, las piedras blancas. No había nada. ¿Quién anda ahí?, grité, haciéndome el valiente, empuñando el machete. Nada. Bajé la lámpara un poco, barriendo el terreno. Y entonces la escuché, pero esta vez no sonó lejos. Héctor, acá. La voz sonó a mi derecha, pegadita a la cerca, a unos 20 metros. Y lo más cabrón, sonaba como yo. Te lo juro por mi madrecita santa. Era mi voz, como si me hubiera grabado y me estuvieran reproduciendo. El terror que sentí no te lo puedo explicar. No es miedo de, ¡ay, qué susto! Es un miedo que te entra por las patas y te sube hasta la nuca, te paraliza. Sentí que las rodillas se me hacían agua. ¿Qué quieres?, grité, pero me salió un gallo. La voz me temblaba. ¿Qué quieres?, repitió la voz, idéntica a la mía, con el mismo temblor, pero con un tonito de burla al final. Apunté la luz hacia la cerca. Ahí, entre dos postes, se movió algo. No era una persona. O sea, no se veía claro. Era como una sombra que se escurrió detrás de un matorral de huizache. Pero era rápido, demasiado rápido para ser un cristiano. Empecé a caminar hacia atrás, sin dejar de apuntar con la lámpara. «Vete a la chingada», dije, ya casi llorando. Desde el huizache escuché una risita. No una risa de bruja de cuento, jajaja, no. Una risita seca, como cuando alguien se aguanta la risa en un velorio. Y luego, con la voz de mi papá: «Héctor, hijo, abre la puerta». Eso fue lo que me rompió, que usara la voz de mi jefe. Corrí. Me valió madre si me tropezaba. Entré a la casa, puse el pasador, arrimé una silla a la puerta. Me fui a mi cuarto y me tapé con la cobija hasta la cabeza, como niño chiquito. Estuve temblando como perro atropellado hasta que amaneció. A la mañana siguiente tenía unas ojeras que me llegaban al suelo. Mi mamá me vio y me dijo: «¿Qué traes, muchacho? Estás pálido». Nada, amá. Dormí mal. No quería decirles. ¿Qué les iba a decir? Oigan, hay algo en el cerro que habla como yo. Me iban a mandar al loquero o a anexarme, pensando que andaba recayendo en vicios. Ese día me tocó ir al pueblo, a Villa de Arista, a comprar unas medicinas para las vacas. Fui en la camioneta de mi papá. Allá me encontré a don Anselmo. Es un señor ya grande, amigo de mi abuelo, que en paz descanse. Don Anselmo siempre ha vivido aquí. Conoce el monte mejor que nadie. Me vio y me saludó. «Quijubo, hijo. ¡Qué milagro! Me dijeron que andabas por acá. Platicamos un rato de pendejadas, del clima, de que no llueve, y no sé por qué, pero sentí la necesidad de contarle. No todo, pero tantito. Oiga, don Anselmo, ¿usted sabe si anda gente viviendo en el Cerro del Gavilán?» El viejo se me quedó viendo. Tiene unos ojos azules, ya medios nublados por la edad, pero que te escanean gacho. Se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. «¿Por qué preguntas, muchacho?» «No, pues, es que en las noches he oído ruidos, como gente hablando». Don Anselmo dejó de sonreír, se acercó más a mí y bajó la voz, aunque estábamos en la calle y había ruido de carros. «¿Te han llamado?» Sentí un hueco en el estómago. «¿Cómo?» «Que si te han llamado por tu nombre, Héctor». Asentí sin poder hablar. El viejo suspiró y miró hacia el cerro.
que se veía a lo lejos, azulito por la distancia. «Mira, hijo, no le hagas caso. Eso que está allá arriba no es gente». «¿Es una bruja?», pregunté, sintiéndome ridículo. «Ponle el nombre que quieras. Bruja, nahual, cosa mala. Los viejos decían que esas cosas aprenden. Primero escuchan, se quedan calladitas, oyendo cómo hablan en la casa, cómo te dice tu mamá, cómo le contestas a tu papá. Graban todo, y luego, cuando te ven solo, te llaman. ¿Para qué? Para que vayas. Tienen hambre, muchacho, y no de comida, tienen hambre de uno. Lo que quieren es que te acerques». «¿Le has contestado?». Me quedé callado un momento. «Sí», le grité anoche. Don Anselmo hizo una mueca de dolor, como si le hubiera dado un piquetazo. «Mal hecho, muy mal hecho. Cuando les contestas, les das permiso, les das entrada». «¿Te diste cuenta si se acercó?». «Sí», dije, casi en un susurro. Se acercó hasta la cerca. «Híjole, mira, Héctor, esta noche no salgas, por nada del mundo. Tapa las ventanas. Si oyes que te llaman, ponte a rezar o ponte los audífonos, pero no contestes. Y más importante, no mires. Si te asomas y cruzas la mirada con eso, ya te llevó la fregada. Aprende tu voz para engañarte, para que confíes y abras la puerta». Regresé al rancho cagado de miedo. De verdad, venía manejando y sentía que alguien venía en la caja de la camioneta. Miraba por el retrovisor a cada rato, pero solo se veía el polvo del camino. Llegué y el ambiente se sentía pesado. Mi mamá andaba haciendo tortillas y mi papá estaba arreglando una bomba de agua. Todo normal, pero yo sentía una vibra eléctrica, como cuando va a caer una tormenta fuerte. Cené rápido y me encerré en mi cuarto. Mi cuarto tiene una ventanita que da hacia el cerro. No tiene vidrio, nomás un mosquitero y unas rejas de fierro. Le puse una cortina vieja y encima pegué unos cartones con cinta para no ver nada hacia afuera. Me acosté vestido, con las botas puestas. Dieron las 10, las 11, las 12. Yo estaba con el celular, scrolleando en Facebook sin ver nada realmente, nomás para tener luz. A las 12:45 empezó. «Héctor, abre». Estaba justo afuera de mi ventana, pegadito. Podía escuchar la respiración, una respiración rasposa, como con flemas. Era la voz de mi mamá. «Hijo, ábreme, se me quedó la llave», dijo la voz. Era perfecta, el tono cariñoso, la preocupación leve. Si no fuera porque sabía que mi mamá estaba durmiendo en el otro extremo de la casa, hubiera jurado que era ella. Me tapé los oídos. «Héctor, no seas grosero, ábreme». Luego la voz cambió. «Compadre, soy el Beto, ábreme, traigo unas caguamas». La voz del Beto, un amigo de Monterrey. ¿Qué chingados iba a hacer el Beto aquí? Empecé a rezar un Padre Nuestro, pero se me olvidaban las palabras del miedo. «Ya sé que estás despierto», gritó la voz, y ahora no sonaba a nadie conocido. Sonaba gutural, profunda, como si viniera de abajo de la tierra. Golpearon la reja de la ventana. ¡Pum! ¡Pum! El metal vibró. Los cartones que puse temblaron. «Quiero entrar. Invítame a entrar». Yo estaba hecho bolita en la cama, llorando en silencio, sudando frío. De repente, todo se cayó. Silencio total. Pasaron unos minutos. Yo no me movía. Y entonces, escuché lo peor de todo. Escuché pasos dentro de la casa. Pasos de botas, pesados, caminando por el pasillo que va de la sala a mi cuarto. Me paralicé. ¿Se había metido? ¿Cómo? Si todo estaba cerrado. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta de mi cuarto. Vi cómo la perilla giraba despacito. Rechinó el metal. Yo había puesto el seguro, pero es una chapa vieja, de esas que se abren con un empujón fuerte. «Héctor», susurró alguien del otro lado de la puerta. Era mi propia voz, pero sonaba triste, apagada. «Héctor, déjame entrar, tengo frío.
Me levanté de un salto, agarré el machete que había metido al cuarto y me pegué a la pared más lejana. ¡Lárgate!, grité con todo lo que tenía. ¡Lárgate a la chingada! ¡En el nombre de Dios! ¡Lárgate! Escuché una risotada al otro lado de la puerta, una risa que retumbó en las paredes, y luego un golpe brutal contra la madera. ¡Bam! La puerta se cimbró, pero aguantó. Luego escuché a mi papá gritar desde su cuarto: «Héctor, ¿qué pasa? ¿Qué es ese escándalo?». En cuanto escuché la voz real de mi papá, la presencia detrás de la puerta desapareció. Ya no se sentía ese peso en el aire. Oí a mi papá salir de su cuarto y venir corriendo. «Héctor». Abrió la puerta de mi cuarto. Él tenía llave de repuesto, o no sé, o a lo mejor el seguro falló. Entró con la escopeta en la mano. «¿Qué traes? ¿Quién anda ahí?». Me encontró arrinconado, con el machete en alto, llorando y temblando. Revisamos toda la casa. No había nadie. Las puertas de afuera estaban cerradas con tranca, las ventanas intactas, pero en la puerta de mi cuarto, por fuera, había 3 rasguños profundos en la madera, como si un animal con garras muy grandes hubiera intentado abrir, y olía a animal mojado, a azufre y a algo podrido. Mi papá vio los rasguños y se puso pálido. No dijo nada, nomás se persignó. Esa noche dormí en el cuarto de mis papás, en un colchón en el suelo. Nadie durmió, la verdad. Mi papá se quedó sentado en la cama con la escopeta. Al día siguiente, a primera hora, mi papá trajo a un cura del pueblo para que bendijera la casa. Echaron agua bendita, pusieron crucifijos en las puertas. Yo ya no aguanté. Le dije a mi mamá que me iba. «¿A dónde, hijo?». «A donde sea, amá. A la capital, a casa de mi tía, pero aquí no me quedo otra noche». Me vine a San Luis capital ese mismo día. Conseguí un trabajo de mesero. Gano poco. Vivo en un cuartito compartido donde siempre hay ruido, donde se oyen los camiones y los vecinos peleando. Y bendito sea ese ruido. No he vuelto al rancho. Mis papás dicen que ya no se oye nada, que lo que sea que era, se fue cuando yo me fui. Pero a veces cuando salgo de trabajar tarde, a las 2 o 3 de la mañana, y voy caminando por las calles solas del centro para tomar el taxi, siento que alguien me mira desde los callejones oscuros. Y la otra noche, juro por Dios que escuché un chiflido bajito detrás de mí. No volteé. Aceleré el paso y me subí al primer taxi que vi. El taxista me preguntó: «¿Todo bien, joven?». «Viene pálido». «Sí, todo bien», le dije, «pero no está bien, porque ahora sé que esa cosa aprende. Y si aprendió mi voz y aprendió mi olor, ¿qué tal si me siguió?». Lo que me dijo don Anselmo me da vueltas en la cabeza. Tienen hambre, y yo creo que esa hambre no se le ha quitado. Yo llevo viviendo aquí en el ejido de la Presa, cerquita de Matehuala, ya unos 15 años, o tal vez un poco más, porque llegué justo cuando mi tío Rogelio enfermó de la diabetes y ya no pudo hacerse cargo de las tierras. No es mucho lo que tenemos, la verdad. Son unas hectáreas de temporal que a veces dan y a veces nomás dan lástima, y un pedazo donde sembramos alfalfa cuando hay agua, pero con la sequía de estos últimos años, la cosa ha estado bien jodida. Yo antes andaba en el norte, allá en Texas, poniendo tabla roca, pero me regresé porque la vida allá es pura soledad, y acá, aunque sea pobre, uno tiene su pedazo de cielo y su gente. O eso pensaba uno antes. Mi terreno colinda con el de la señora Elodia, doña Elodia. Una señora ya grande, viuda desde hace un chingo de tiempo. Su marido, don Efrén, se mató en el tractor allá por los 90s. Dicen, yo no estaba aquí todavía. El caso es que la señora vivía sola en ese rancho, que está como a unos 300 metros del mío,
cruzando una cerca de alambre de púas que ya está toda oxidada y caída en partes. La casa de ella es vieja, de adobe, con esos techos altos de vigas y teja que ya casi no se usan, porque sale muy caro mantenerlos. La relación con ella siempre fue, pues, normal, de vecinos. A veces, si me sobraba calabaza o elote, le llevaba un costalito. Ella me regalaba huevos, porque tenía unas gallinas ponedoras muy buenas, de esas coloradas que aguantan todo. Nunca fue una mujer de mucha plática, eso sí. Usted llegaba a su portón, gritaba, «Buenos días», y ella salía secándose las manos en el mandil, lo saludaba a uno con la cabeza, recibía las cosas y vámonos. No le gustaba que uno se metiera a su cocina ni nada de eso. Yo pensaba que era por pena, porque la casa se veía medio dejada por fuera, despintada, con mucha hierba crecida alrededor. Uno entiende que una mujer sola y mayor no puede con todo el trabajo que exige un rancho. El asunto pasó hace como 2 años. Fue en mayo. Me acuerdo clarito porque mayo aquí es el mes más caliente, cuando el calor no te deja ni pensar y la tierra se pone dura como piedra. Uno se la pasa rogando que llueva y nomás ve las nubes pasar de largo. Ese mes yo andaba batallando mucho con la bomba de agua del pozo. Se me quemaba a cada rato por los bajones de luz y tenía que pararme a las 3 o 4 de la mañana a prender la manual para aprovechar cuando la corriente estaba estable y llenar la pila para los animales. Tengo unas vacas, pocas, unas 6, y un caballo viejo que uso para moverme cuando la camioneta no quiere arrancar, que es casi siempre. Esa noche, o madrugada mejor dicho, no podía dormir. No era solo el calor, era ese silencio pesado que se hace en el monte cuando no hay viento. Usted sabe, en la ciudad siempre hay ruido, pero acá, cuando se callan los grillos y los perros, se siente una presión en los oídos. Me levanté, me serví un vaso de agua de la garrafa y salí al patio a fumarme un cigarro. Me senté en una silla de plástico que tengo ahí afuera, recargado en la pared de mi cuarto, mirando hacia la nada. La luna estaba en cuarto menguante, así que no alumbraba mucho, pero uno se acostumbra a ver en la oscuridad. Se distinguen las sombras de los mezquites, los postes de la luz, el perfil de los cerros allá al fondo. Desde donde yo estaba, se veía clarito la casa de doña Elodia. Se veía el techo, esa silueta negra de 2 aguas contra el cielo lleno de estrellas. Estaba todo apagado, lógico, eran como las 3:30. Yo estaba pensando en que tenía que comprar manguera nueva, porque la que tenía ya estaba muy picada. Puras tonterías de trabajo, tratando de que me diera sueño otra vez. Y entonces lo vi. No hubo ruido. Eso es lo que más me da vueltas en la cabeza hasta la fecha. No hubo un estruendo, ni un chispazo, ni nada que anunciara lo que iba a pasar. Del mero centro del techo de la casa de la vecina, como si las tejas se hubieran hecho líquidas, empezó a brotar una luz. Al principio pensé que se le estaba prendiendo fuego la casa. Me levanté de golpe, tiré el cigarro y ya iba a correr a buscar la manguera o gritar, pensando en un cortocircuito o una veladora caída. Pero me detuve en seco, porque no era fuego normal. El fuego de verdad, se mueve rápido, lambe, hace ruido, crepita. Esto no. Esto era una bola, una esfera perfecta, compa, del tamaño de, ¿qué le diré? Como de una pelota de playa, de esas grandes, pero era de lumbre. Un color entre naranja y rojo, pero con el centro blanco, brillante, lastimoso de ver. Salió despacito, flotando. Atravesó el techo sin romperlo. O sea, no vi que volaran tejas ni madera. Simplemente traspasó la materia sólida y se elevó. Me quedé helado. Se me entumieron las piernas. No era miedo todavía, era como cuando ves algo que tu cerebro no sabe dónde acomodar y te quedas pasmado tratando de entender. A lo mejor es un dron, pensé. Ahora hay mucha tecnología y dicen que los narcos usan drones para vigilar.
pero un dron hace ruido, un zumbido como de abejas, y esto estaba en silencio absoluto, un silencio que calaba. La bola se elevó unos 5 o 6 metros sobre el techo de doña Elodia. Se quedó quieta un segundo, suspendida en el aire. La luz que soltaba iluminaba el patio de ella. Vi su lavadero, vi el árbol de pirul que tiene en la entrada, todo teñido de rojo sangre por esa luz. Y aquí viene lo que me hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. Mis perros. Tengo 3, bravos, de esos que le ladran a las llantas de los carros y se pelean con los coyotes. Estaban echados a mis pies. No se movieron, no ladraron, ni siquiera gruñeron. Estaban como piedras, tiesos, mirando fijamente hacia la luz. Y allá, en el corral de la vecina, tampoco se oía nada. Ni las gallinas cacareando, ni su perro, un pastor alemán viejo que siempre hacía escándalo. Todo estaba muerto, como si el tiempo se hubiera atorado. La bola de fuego empezó a moverse hacia el sur, despacio, como si estuviera nadando en el aire. Iba cruzando por encima de la cerca que nos divide. Yo estaba ahí parado, con el cigarro apagado en el suelo, y sentí que no debía moverme, pero la curiosidad o la estupidez me ganaron y di un paso adelante para ver mejor, para tratar de distinguir qué era esa madre. En cuanto di ese paso, mi bota hizo crujir unas hojas secas. Fue un ruidito de nada, pero la bola se detuvo en seco en el aire. Giró. No sé cómo explicar que una bola de fuego gire, porque no tenía cara, no tenía ojos, no tenía frente ni espalda. Pero yo sentí que volteó a verme. La luz, que era pareja, de repente palpitó, como un corazón acelerado, y cambió de dirección. Ya no iba al sur, empezó a venir hacia acá, hacia mí. Ahí sí sentí el terror, un frío que me bajó desde la nuca hasta las rodillas. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración, rezando lo poco que me sé. La bola avanzó unos metros hacia mi terreno y se detuvo otra vez, justo encima de donde tengo el corral de las vacas. Miré hacia el corral. Las vacas estaban de pie, inmóviles, con la cabeza levantada mirando esa cosa. No mugían, no movían la cola para espantar las moscas. Parecían estatuas de cemento. Eso no es natural. Los animales sienten el peligro, corren, se alejan, pero estaban hipnotizadas. La bola estuvo ahí, flotando sobre mis vacas, unos 10 segundos que se sintieron como horas. La luz iluminaba el lomo de los animales y se veía rojizo, extraño. Luego, sin aviso, pegó un tirón hacia arriba, rapidísimo, como una liga que se suelta, y salió disparada hacia los cerros a una velocidad que ningún avión tiene. Se hizo un puntito en el cielo y desapareció entre las estrellas. En cuanto se fue, el sonido regresó al mundo de golpe. Los grillos empezaron a chillar durísimo, como si quisieran recuperar el tiempo perdido. Mis perros soltaron un gemido y se metieron debajo de la camioneta, temblando. Las vacas empezaron a patear el suelo, nerviosas. Yo me metí a la casa corriendo y le eché doble tranca a la puerta. Agarré la escopeta que tengo para las víboras y me senté en la orilla de la cama. No pegué el ojo en toda la noche. Cada ruidito, cada rama que golpeaba la ventana me hacía saltar. Pensaba en esa luz. Pensaba en que había salido de la casa de doña Elodia, de adentro. Al día siguiente, el sol salió como si nada. El calor empezó temprano. Yo salí ojeroso, con el cuerpo cortado, como si me hubieran dado una paliza. Lo primero que hice fue ir a ver a los animales. Las vacas estaban bien, nomás un poco asustadas. No querían comer al principio. Pero luego vi al caballo. El Moro, mi caballo, tenía una mancha rara en el anca, como si se le hubiera chamuscado el pelo, pero en forma circular. No le dolía, le toqué y no reparó, pero el pelo estaba gris, quemado y olía raro. Olía como a ozono, como cuando cae un rayo cerca, mezclado con pelo quemado.
Me puse a trabajar en la bomba porque no me quedaba de otra, pero mi cabeza estaba en la casa de al lado. No vi movimiento en toda la mañana. Doña Elodia siempre salía temprano a barrer su patio y a echarle maíz a las gallinas. Ese día, nada. El portón cerrado. El perro de ella tampoco ladraba. Como a eso de las 12, cuando el sol estaba en lo más alto, me armé de valor. Me dije, bueno, a lo mejor se metieron a robar o le pasó algo a la señora. Uno tiene que ser buen vecino, ¿no? Agarré un sombrero y caminé hacia la cerca. Crucé por un hueco que hay en el alambre y llegué a su patio. «¡Doña Elodia!», grité. Mi voz sonó seca. Nadie contestó. Me acerqué a la puerta de la cocina, que estaba entreabierta. Olía feo. No a podrido, sino a ese mismo olor que tenía mi caballo, pero más fuerte. A rancio, a humedad y a algo quemado. «¡Doña Elodia! ¿Está usted ahí?», volví a gritar tocando la madera vieja de la puerta. Escuché un arrastrar de pies adentro, lento, muy lento. «Aquí estoy», dijo una voz. Pero no era la voz de ella. O sea, sí era, pero sonaba hueca, sin fuerza, como si hablara desde el fondo de un pozo. La puerta se abrió un poco más y salió ella. Me dio un vuelco el corazón. La señora, que siempre se veía fuerte, recia, estaba acabada. Se veía pálida, con la piel casi transparente. Se le veían las venas azules en la frente. Estaba encorvada, agarrándose de la pared para no caerse. Pero lo peor eran las manos y los brazos. Traía una blusa de manga corta y pude verle los brazos. Tenía manchas, quemaduras, pero no eran ampollas de agua hirviendo o de fuego directo. Eran manchas negras, secas, como si la piel se hubiera convertido en carbón o en cuero viejo de un momento a otro. Tenía una en el antebrazo y otra que le subía por el cuello. «¡Ay, doña Elodia! ¿Qué le pasó?», le pregunté asustado de verdad. «¿Se quemó? ¿Quiere que la lleve al centro de salud en Matehuala?». Ella levantó la cara y me miró. Y le juro por mi Madre Santa que esos no eran sus ojos. Doña Elodia tenía los ojos cafés, normales. Ese día los tenía oscuros, negros casi, dilatados, y tenía una mirada vacía, como si no me estuviera viendo a mí, sino a algo que estaba detrás de mí. «No, muchacho», me dijo, y trató de sonreír, pero le salió una mueca porque tenía el labio partido. Fue el aceite. Estaba friendo unos chiles y me saltó el sartén encima. «Estoy bien. Nomás necesito descansar. Pero oiga, eso se ve infectado, se ve mal. Déjeme llevarla». «Que no», me gritó. Fue un grito rasposo, repentino, con una fuerza que no coincidía con lo débil que se veía. «Vete a tu casa. No necesito nada. Vete». Dio un paso atrás y me cerró la puerta en la cara. Escuché cómo pasaba el cerrojo. Me quedé ahí parado, con el sol pegándome en la nuca, sintiendo un miedo bien distinto al de la noche anterior. Esto era lástima y asco y miedo todo junto. El aceite no quema así. Yo me he quemado con aceite, deja ampolla, arde, se pone rojo. Lo de ella parecía necrosis, parecía que la carne se le estaba muriendo. Y ese olor salía de ella. Me regresé a mi rancho. No pude comer. Me la pasé pensando en si debía llamar a la policía o a alguien, pero ¿qué les iba a decir? ¿Mi vecina se convirtió en una bola de fuego y ahora está podrida? Me iban a encerrar a mí en el manicomio. Acá en el rancho uno aprende a no meterse donde no lo llaman si no quiere problemas. Esa tarde me puse a arreglar la cerca, nomás para estar afuera vigilando. Y me di cuenta de una cosa: los zopilotes. Había como 5 o 6 zopilotes parados en el techo de la casa de doña Elodia, justo en la parte de donde salió la bola de fuego. Estaban ahí, parados, esperando. Los zopilotes huelen la muerte, dicen. Pasaron los días. La señora no volvió a salir. Bueno, no de día. Una semana después, me desperté otra vez en la madrugada. No por calor,
sino porque los perros estaban llorando. No ladrando, llorando bajito, rascando la puerta para que los dejara entrar. Abrí y se metieron corriendo, con la cola entre las patas. Se metieron abajo de mi cama. Me asomé por la ventana. Allá, en el terreno de la vecina, vi una figura caminando. Era ella. Se movía raro, como si le doliera cada hueso, arrastrando una pierna. Iba caminando hacia el monte, hacia donde hay unas nopaleras viejas y un arroyo seco. No llevaba lámpara ni nada. Caminaba en la oscuridad total. Y detrás de ella, o mejor dicho, encima de ella, flotaba una lucecita pequeña. No la bola grande de la otra vez. Una luz chiquita, como una brasa de cigarro, que la iba siguiendo a la altura de la cabeza. Me dieron ganas de salir y seguirla, ver a dónde iba. Pero me acordé de la mirada que me echó cuando le ofrecí ayuda. Me acordé de las manchas negras en su piel. Y la verdad, fui cobarde. Cerré la cortina, me acosté y me tapé hasta la cabeza como si fuera un niño chiquito. Desde entonces, las cosas cambiaron en el ejido. La gente empezó a decir cosas, pero nadie sabía nada concreto. Que si doña Elodia estaba muy enferma, que si se le había metido un mal. Unos parientes de ella vinieron de San Luis una vez, estuvieron tocando la puerta como media hora y nadie les abrió, aunque yo sabía que ella estaba ahí. Se fueron enojados y no volvieron. Yo sigo aquí, trabajando mi tierra, pero ya no salgo de noche. Si se me olvida meter una herramienta, ahí se queda hasta que amanezca. Si la bomba falla, se espera hasta que salga el sol. Lo más cabrón es que a veces, cuando estoy acostado, escucho ruidos en mi techo. Pasos suaves, como si alguien caminara descalzo sobre las láminas, o como si algo grande se posara ahí arriba. Mis perros ya ni ladran, nomás se ponen a temblar. La señora Elodia sigue viva, creo. A veces veo humo salir de su chimenea. A veces veo que la ropa en el tendedero cambia. Pero hace meses que no le veo la cara. Y el otro día encontré una de mis vacas muerta. No tenía heridas. No la mordió víbora ni coyote. Estaba seca, como si la hubieran chupado por dentro, flaca, pegada al hueso de un día para otro. Y tenía en el lomo, justo en el espinazo, una quemada redonda, negra, igualita a las que tenía la vecina en los brazos. Yo ya estoy juntando dinero. En cuanto complete para arreglar bien la camioneta y junte algo de plata, me voy a ir de aquí. Dicen que en Querétaro hay mucha chamba en la construcción. Prefiero batallar allá pagando renta que seguir viviendo aquí, pegado a esa cerca, esperando la noche en que la bola de fuego decida que ya no quiere salir a pasear lejos y decida bajar aquí, a mi techo. Vivíamos en ese entonces en una comunidad pegada a Apizaco, allá en Tlaxcala, pero la casa de mi abuela, que es donde pasó el asunto, estaba mucho más metida hacia el monte, rumbo a Terrenate. No voy a decir el nombre exacto del ejido porque todavía tengo familia ahí y la gente es bien sentida con estas cosas. Luego empiezan a decir que uno anda levantando falsos o que estamos malditos y ya sabes cómo es el chisme en los pueblos chicos. Se riega peor que verdolaga. El caso es que me mandaban allá cada vacaciones. Mis papás decían que era para que respirara aire limpio y ayudara a mis tíos con la siembra, pero la neta yo sabía que era para que no estuviera de vago en la colonia juntándome con los cholos. A mí me chocaba. O sea, imagínate, un morro de ciudad, acostumbrado a andar en la calle, a las maquinitas, y de repente te encierran en un rancho donde la tienda más cercana está a 40 minutos caminando, y lo único que hay para hacer es espantar moscas o ver cómo crece el maíz. Me juntaba con un primo, el Beto. Él sí era de ahí, nacido y criado. El Beto era de esos güeyes que se las saben de todas, o al menos eso aparentaba. Siempre andaba con su resortera o con una navaja vieja que le había robado a su papá, haciéndose el valiente.
pero era puro cuento. Luego me di cuenta de que era más miedoso que nada, pero en ese entonces, pues era mi única compañía. Nuestra rutina era aburridísima. Nos levantábamos temprano a darle de comer a los animales. Luego mi tía nos ponía a desgranar maíz o a acarrear agua si la bomba fallaba, que era casi siempre. Ya como a las 3 o 4 de la tarde nos daban chance de largarnos por ahí, con la única condición de llegar antes de que oscureciera. Cuando el sol toque el cerro, los quiero aquí, decía mi abuela. Ella era una mujer de esas recias, de las que no te daban abrazos pero te servían el plato lleno. Siempre andaba con su rebozo y oliendo a leña y a hierbas. Había una zona del ejido a la que casi nadie iba. Le decían la barranca seca, aunque no estaba tan seca. Siempre había lodo. Para llegar tenías que cruzar un pedazo de monte donde los árboles se cerraban bien feo, de esos encinos viejos que parecen que se están retorciendo. Y pasando eso, había unas cuantas construcciones abandonadas. No eran ruinas arqueológicas ni nada de eso. Eran casas que la gente había empezado a hacer y luego dejaban tiradas porque se iban al gabacho o porque se les acababa la lana. Obra negra, pues. Ladrillo gris, varillas oxidadas apuntando al cielo, pisos de tierra. A Beto le encantaba ir ahí a fumar. Se robaba los delicados de mi tío y nos íbamos a sentar en los blocs a toser como mensos, sintiéndonos muy adultos. Entre esas casas a medio hacer, había una que era diferente. No era de bloc. Era más vieja, de adobe, pero tenía partes remendadas con cemento, como si hubieran intentado modernizarla y se hubieran arrepentido a la mitad. Tenía un techo de lámina de asbesto que sonaba bien duro cuando hacía viento y una puerta de madera pesada, de esas antiguas, que siempre estaba cerrada. «Ahí no te metas», me dijo Beto la primera vez que nos acercamos. «¿Por qué? ¿Vive alguien?», le pregunté. Se veía sola. El patio estaba lleno de maleza, esa hierba alta que pica las piernas. «No, no vive nadie, pero dicen que huele feo, que se murió un perro adentro o algo así». La neta, no le creí. El Beto siempre inventaba cosas para no entrar a lugares que le daban cosa. Yo, de puro Contreras, me acerqué a la ventana. Bueno, al hueco de la ventana, porque no tenía vidrios, nomás unos barrotes de madera podrida cruzados. Me asomé. Estaba oscuro adentro, apenas entraba luz. Olía a humedad, a tierra mojada, y sí, a algo más, como a rancio. Como cuando dejas carne afuera del refri y se empieza a poner dulce, pero no podrida del todo. Un olor pesado. No vi nada interesante. Unas cajas, basura, lo normal. Pero la curiosidad es canija cuando estás aburrido. Pasaron los días y se me metió la idea de entrar. No sé por qué. A veces uno hace cosas estúpidas nomás porque sí, porque el aburrimiento te carcome el cerebro. Le dije al Beto: «Vamos a meternos a la casa de adobe. A huevo que hay algo ahí. A lo mejor dejaron herramientas o algo que podamos vender». El Beto se puso pálido. «No, güey, ya te dije que no. Mi mamá dice que esa casa era de una señora que se fue hace mucho, una curandera o algo así, y que dejó todo cochino». «Pues con más razón», le dije. «Si era curandera igual y hay monedas o cosas de oro». Las viejitas de antes guardaban el dinero en jarros. Eso lo convenció. La avaricia pudo más que el miedo. Planeamos ir un martes. Me acuerdo que era martes porque ese día mi abuela hacía mole de olla y el olor se quedaba impregnado en la ropa todo el día. Salimos con el pretexto de ir a buscar leña. Caminamos hasta la barranca seca. El sol estaba fuerte, pegaba de lleno en la nuca, pero el aire estaba fresco, típico de Tlaxcala. Llegamos a la casa. El silencio ahí era distinto. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerado, pero vieron que en el campo siempre hay ruido. Grillos, pájaros, el viento en las hojas, perros ladrando a lo lejos. Bueno, al acercarnos a esa casa, los ruidos se apagaban, como si el aire se hiciera más espeso y se comiera el sonido.
La puerta principal tenía una cadena oxidada, pero la madera del marco estaba tan podrida que con un par de empujones fuertes cedió. El Beto traía un palo grueso en la mano, por si salía una rata o una víbora. Yo no traía nada. Entramos. La temperatura bajó de golpe. Afuera hacían unos 28 grados. Adentro se sentía como si estuvieras en una cueva. El piso era de tierra apisonada, muy dura. Había basura por todos lados, periódicos viejos, botellas de vidrio de refrescos que ya ni existen, pedazos de tela. «Huele a madres», susurró el Beto, tapándose la nariz con la playera. Tenía razón. El olor era penetrante. Era ese olor dulzón que yo había sentido antes, pero más fuerte. Olía a cobre, a sangre vieja y a manteca. Revisamos el primer cuarto. Nada. Solo una mesa coja y una silla tirada. Pasamos al siguiente. La casa era más grande de lo que parecía por fuera. Se extendía hacia atrás, como metiéndose en la ladera del cerro. En el cuarto del fondo, la luz entraba por una claraboya, un agujero en el techo donde faltaba una lámina. El haz de luz caía justo en el centro de la habitación, y ahí fue donde las vimos. Al principio mi cerebro no entendió qué estaba viendo. Traté de buscarle forma de otra cosa. Pensé que eran botas, unas botas de hule altas, color carne, de esas que usan los carniceros o los obreros, pero despintadas. Estaban paradas en medio del cuarto, justo en el borde donde terminaba la luz y empezaba la sombra. Me acerqué un poco más, entrecerrando los ojos porque el polvo flotando en el rayo de luz no dejaba ver bien. «¿Qué es esa madre?», preguntó Beto detrás de mí. Su voz temblaba. Di otro paso, y entonces se me heló la sangre. Sentí un bajón de presión, como cuando te levantas muy rápido de la cama, pero gacho, un frío que me recorrió la espalda y se me instaló en la nuca. No eran botas, eran piernas humanas, de mujer. Estaban cortadas, o más bien separadas desde la ingle. No había sangre chorreando, ni huesos salidos, ni carne desgarrada como en las películas gore. El corte era limpio, pero extraño. La piel se veía sellada en la parte superior, como cicatrizada, pero roja, viva. Eran unas piernas robustas, con la piel morena, curtida. Tenían varices moradas que serpenteaban por las pantorrillas como gusanitos atrapados bajo la piel. Los pies estaban descalzos, con las uñas amarillas y largas, llenas de tierra negra incrustada. Los dedos estaban un poco chuecos, juanetes marcados. Lo más jodido de todo, lo que me hizo casi vomitar ahí mismo, no fue que estuvieran cortadas, fue que estaban paradas. No estaban recargadas en la pared. No había nada sosteniéndolas. Estaban ahí, plantadas en el piso de tierra, con el peso distribuido perfectamente, como si el resto del cuerpo fuera invisible. Las rodillas estaban ligeramente flexionadas, en una postura natural, de espera. «Vámonos, güey, vámonos a la verga». El Beto me jaló del brazo. Yo no me podía mover. Estaba fascinado y aterrorizado. Era algo imposible. Mi cabeza de adolescente trataba de buscar el truco. ¿Maniquíes? No. La textura de la piel era demasiado real. Se veían los poros, los vellos finos en los muslos. Me solté de Beto, y no sé por qué chingados hice esto. Te lo juro que hasta la fecha me arrepiento. Pero estiré la mano. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar que no estaba loco. Toqué la pantorrilla izquierda. Estaba caliente. No tibia, caliente. Como la piel de alguien que ha estado corriendo bajo el sol o que tiene fiebre. Sentí el músculo duro bajo mis dedos. Y luego sentí algo peor. Un latido. Pum, 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 pum. Había circulación. Esas cosas estaban vivas. Quité la mano como si me hubiera quemado. Me limpié en el pantalón con desesperación, sintiendo un asco que me subía desde el estómago. «Están calientes», susurré. En ese momento, el ambiente cambió. Si antes estaba en silencio, ahora el silencio se volvió pesado, opresivo.
La luz que entraba por el techo pareció atenuarse, como si pasara una nube muy negra por encima de la casa. Y entonces escuchamos el ruido. Venía de afuera, de la parte de atrás de la casa, donde el terreno daba al monte cerrado. ¡Plaf! ¡Ra! ¡Plaf! ¡Ra! Era un sonido rítmico, un golpe seco y luego algo arrastrándose, como si tiraras un costal de papas al suelo y lo jalaras, y luego lo volvieras a tirar, pero rápido. Se movía con una velocidad encabronada. «¡Viene alguien!», chilló el Beto. El sonido rodeó la casa. No eran pasos, no había pisadas, era ese arrastre constante. Se escuchaba la grava crujir y la hierba seca rompiéndose. Lo que fuera que estaba afuera, estaba dando la vuelta para llegar a la entrada, la única salida que teníamos. «¡Corre!», grité. Nos dimos la vuelta para salir del cuarto, pero el ruido ya estaba en la puerta principal. Se había movido demasiado rápido para ser una persona caminando. Nos quedamos parados en el pasillo oscuro, entre el cuarto de las piernas y la salida. El corazón me latía tan fuerte que me dolían las costillas. Desde afuera, algo golpeó la puerta de madera que habíamos dejado entreabierta. ¡Pum! La puerta se cerró de golpe, levantando polvo, y luego silencio. El Beto estaba llorando, un llanto bajito, de puro pánico. Yo buscaba con la mirada alguna otra salida, pero las ventanas tenían esos barrotes viejos y estaban muy altos. «Ábreme», dijo una voz. No, no dijo «ábreme». Eso es lo que mi cerebro quiso interpretar. En realidad no eran palabras humanas, eran graznidos, eran sonidos que imitaban el habla. Imagínate un guajolote tratando de hablar español, un sonido gutural, rasposo, que vibraba en las paredes. «Tengo frío». Esa sí se entendió mejor. La voz venía de abajo, a ras de suelo, justo del otro lado de la puerta. «Mis piernas, déjalas salir». El Beto se orinó. Lo vi. La mancha oscura creció en su pantalón de mezclilla. Yo miré hacia atrás, hacia el cuarto donde estaban las piernas, y te juro por mi Madre Santa que se habían movido. Ya no estaban en el centro del cuarto, estaban giradas. Los pies apuntaban hacia nosotros, hacia el pasillo. «Beto, muévete», le dije, empujándolo hacia una de las ventanas del cuarto de en medio. Los barrotes estaban podridos. Si le pegábamos fuerte, tal vez rompíamos la madera del marco. «No puedo», decía él. Desde afuera empezaron a rasguñar la puerta. Scratch, scratch, scratch. Uñas largas contra madera vieja. Y golpes, golpes bajos, como si alguien le estuviera dando cabezazos a la parte inferior de la puerta. «¡Abre, quiero entrar! ¡Están mías!». La voz cambiaba de tono. A veces sonaba como una viejita llorando, a veces como un animal en celo chillando. Agarré una piedra que había en el suelo, un pedazo de concreto, y le di con todo a los barrotes de la ventana. La madera crujió. Le di otra vez. «¿Quién anda ahí?», gritó la cosa de afuera. Pero ahora no sonaba en la puerta, sonaba en el techo. Había trepado. Escuchamos el plaf, rar, plaf sobre las láminas de asbesto. Las láminas crujían bajo un peso considerable. Se movía hacia el agujero del techo, hacia el cuarto donde estaban las piernas. «Va a entrar por arriba», le grité a Beto. El pánico me dio fuerza. Le solté una patada voladora a los barrotes de la ventana y, gracias a Dios, el marco podrido cedió. El hueco era chico, pero cabíamos. «¡Súbete!», cargué al Beto. Él, torpe por el miedo, se resbalaba, pero logró pasar la panza y caer del otro lado hacia la maleza. Yo escuché cómo algo caía dentro de la casa, un golpe seco en el piso de tierra del cuarto trasero, justo donde estaban las piernas. Me trepé a la ventana. Sentí que algo me agarraba el tenis. No sé si fue una rama, un alambre o si fue ella. Pero jalé el pie con tanta fuerza que dejé el tenis ahí atorado. Caí afuera, sobre los espinos. No me importó. Me levanté cojeando, con un solo zapato.
¡Corre, Beto, no voltees! Corrimos por el monte como nunca en la vida. Las ramas me azotaban la cara. Me corté los brazos, las plantas me picaban el pie descalzo, pero no sentía dolor, solo la urgencia primitiva de sobrevivir. Detrás de nosotros se oía un alboroto, gritos, no de persecución, sino de reencuentro, unos chillidos agudos, histéricos, como de risa y dolor al mismo tiempo. Y luego, aleteos. Un sonido de alas enormes batiendo contra el aire, rompiendo ramas. No paramos hasta llegar a la carretera de terracería que llevaba al pueblo. Ahí, donde ya pasaban camiones de carga y se veían los postes de luz, nos tiramos al suelo, sin aire, con el pecho a punto de estallar. El Beto vomitó bilis. Yo me quedé mirando hacia el monte, esperando ver algo salir de entre los árboles. Pero solo se veían las sombras alargadas de la tarde cayendo. Llegamos a la casa de mi abuela ya de noche. Entramos pálidos, sucios, yo sin un zapato y con el calcetín hecho jirones y lleno de sangre. Beto olía a orines. Mi abuela estaba en la cocina, calentando tortillas en el comal. Nos vio entrar y no dijo nada de mi zapato ni de la facha que traíamos. Se nos quedó viendo a los ojos, con esa mirada profunda que tienen las viejas de pueblo que han visto de todo. «Fueron a la casa de adobe, ¿verdad?», preguntó. No estaba enojada. Su voz sonaba triste, cansada. Nosotros no pudimos ni hablar, solo asentimos. Mi abuela suspiró, se limpió las manos en el delantal y fue hacia una alacena vieja donde guardaba sus curados. Sacó un frasco con un líquido ámbar y 2 vasitos. «Tómense esto. Es espanto. Si no se lo curan ahorita, les da diabetes o se quedan tontos». Nos dio el trago. Sabía a rayos, a alcohol puro con hierbas amargas. Nos hizo sentar junto al fogón. «¿La vieron?», preguntó después de un rato mientras nos servía frijoles. Vimos las piernas», dijo Beto tartamudeando. Mi abuela se persignó. «Tuvieron suerte, mucha suerte. Esas piernas». La abuela removió las cenizas del fogón con un palo. «Esas piernas son su ancla», nos contó en voz baja, para que no nos oyeran mis tíos que andaban afuera, que esa casa era de una mujer que había llegado al pueblo hacía muchos años, que nadie sabía de dónde venía, que la gente decía que en las noches se convertía en guajolote o en bola de fuego para ir a chupar a los niños recién nacidos o para robarse la energía de los hombres borrachos. «Las brujas no pueden volar con las piernas», dijo mi abuela con una naturalidad que me dio más miedo que los gritos. «Pesan mucho, son de tierra. Para subir tienen que dejar lo que las ata al suelo. Se las quitan, se las descoyuntan y las dejan ahí, guardaditas, calientes, para cuando regresen antes del amanecer». «¿Y por qué estaban ahí?», pregunté. «Era de día». «A veces se les hace tarde», dijo ella. «A veces el sol las agarra lejos y no alcanzan a volver. Si el sol toca las piernas sin que ella se las haya puesto, se queman, se secan y se mueren las 2 partes. Por eso las deja en lo oscuro. Por eso se mete en esa casa. Seguramente se quedó atrapada en algún lado, o alguien la rezó y la tumbó, y tuvo que venir arrastrándose desde quién sabe dónde, buscando su cuerpo». Me acordé del sonido, del bulto arrastrándose, del «tengo frío». Venía incompleta. Venía siendo solo tronco y cabeza y alas deformes, buscando desesperadamente volver a ser humana. Un viejo de antes, don Goyo, el que vivía pegado al cerro, decía que una vez encontró unas así, siguió contando mi abuela. Él no sabía. Pensó que habían descuartizado a alguien, pero vio que se movían. «¿Qué hizo?», preguntó Beto. «Nada. Salió corriendo igual que ustedes. Y ese fue su error». Mi abuela se acercó a nosotros y nos miró muy serio. La luz del fuego le hacía sombras raras en la cara. Don Goyo murió a los pocos meses. Se fue secando. Dicen que ella lo visitaba en las noches, que se le subía al pecho para robarle el aire,
como castigo por haber visto su secreto. Sentí un hueco en el estómago. ¿Y nosotros?, pregunté con la voz hecha un hilo. ¿Va a venir por nosotros? Mi abuela no contestó de inmediato. Se quedó viendo el fuego. Ella siempre vuelve a donde están sus piernas. Si no quemas las piernas, ella siempre vuelve. Y como ustedes ya saben dónde las guarda, ahora tienen una conexión con ella. Esa noche no dormimos. Nos quedamos los dos en el mismo cuarto, con la luz prendida, escuchando cada ruido del techo, cada crujido de la madera. A eso de las 3 de la mañana, juraría que escuché un plaf, rrr, muy lejos, allá por la cerca del terreno. Pero no se acercó. Al día siguiente, mi abuela nos llevó con un señor, un huesero, que también le hacía a la limpia. Nos barrió con pirul y huevo, nos echó humo de copal y nos dijo que no volviéramos a acercarnos a ese lugar nunca, ni siquiera a voltear a ver. Regresé a la ciudad a los 2 días. Mis papás se asustaron porque llegué flaco, ojeroso y sin hablar mucho. Les dije que me había enfermado del estómago por comer tunas. Nunca volví a ese pueblo. Dejé de visitar a mi abuela. Inventaba excusas. La escuela, el trabajo, luego la novia. El Beto se quedó allá. Con los años perdimos contacto, pero supe por mi mamá que se metió en el vicio muy duro. Decían que el alcohol lo tenía mal. A veces pienso que no era vicio, sino que trataba de olvidar o de dormirse para no escuchar los ruidos en el techo. Lo que me inquieta, lo que realmente no me deja en paz después de 20 años, no es el recuerdo de las piernas cortadas. Es algo que pasa a veces, aquí en la ciudad, en mi departamento, lejos de todo eso. Vivo en un 3er piso. A veces cuando estoy solo en la noche y apago la tele, escucho ruidos arriba, en el techo, como si alguien arrastrara algo pesado. Plaf. Rrr. Sé que arriba vive una señora ya grande, sola. Me digo a mí mismo que es ella moviendo muebles, o que tiene una andadera. Trato de racionalizarlo, pero el otro día me la topé en el elevador. Iba en su silla de ruedas. Me sonrió, muy amable. «Buenas tardes, vecino». Le devolví el saludo, y no pude evitarlo. Bajé la mirada. Tenía una manta sobre las rodillas, una manta gruesa de lana, aunque hacía calor. «Hace un poco de frío hoy, ¿verdad?», me dijo, notando mi mirada. Sus ojos eran negros, brillantes, demasiado jóvenes para su cara arrugada. «Sí, un poco», le contesté. Cuando el elevador abrió en su piso, ella salió rodando. Me quedé ahí, pasmado, porque mientras se alejaba por el pasillo hacia su departamento, la manta se movió un poco con el aire. Y por un segundo, solo un segundo, me pareció ver que debajo de la manta, donde deberían estar sus pies, en los reposapiés de la silla, no había nada. La manta caía plana. Y lo peor, lo que me hace cerrar con doble llave y poner una silla contra la puerta todas las noches, es que cuando ella se alejaba, no se escuchaba el rodar de las llantas de goma. Se escuchaba un arrastre y un golpeteo rítmico, como si, en vez de rodar, la silla estuviera siendo empujada por algo que se arrastraba, o como si ella misma, debajo de esa manta y esa silla, fuera algo muy distinto esperando a que llegue la noche para completarse.